Antes de empezar, deja tu me gusta abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia increíble como esta. Será un placer tenerte con nosotros en este viaje. ¿Vamos? El crujido de la madera rompiéndose fue el sonido que rasgó el silencio de la tarde, un ruido agudo y violento que siguió al golpe sordo del carruaje volcando. Arabella fue lanzada hacia un lado, su cuerpo golpeando contra la pared acolchada antes de ser arrojada al polvoriento suelo del camino. El mundo giró en 1990, una mancha borrosa de verde y marrón, el olor a tierra mojada y pino invadiendo sus sentidos. Por un instante, todo fue silencio, un silencio pesado y aterrador que solo confirmaba lo que ya sabía. Estaba sola. El cochero y el guardia habían sido lanzados lejos, y no había señal de movimiento. Ella se arrastró fuera de los escombros, su vestido de lino fino, antes inmaculado, ahora rasgado y manchado de tierra. Sus zapatos de satén, hechos para los salones de la nobleza, eran inútiles en aquel terreno irregular. Miró a su alrededor, el pánico comenzando a subir por su garganta como una bilis amarga. El camino estaba desierto, rodeado por un bosque denso y sombrío. A lo lejos, acurrucada en un valle como un animal dormido, se veía la silueta de una ciudad. Un humo perezoso subía de algunas chimeneas, pero la vista no traía consuelo, solo un escalofrío. Era Santa Esperanza, la ciudad sobre la cual solo había oído susurros temerosos. La necesidad de encontrar ayuda superó el miedo, creciente. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Arabella comenzó a caminar en dirección a la ciudad. Cada paso era una pequeña tortura, las piedras afiladas cortando la tela delicada de sus zapatos y lastimando sus pies. El viento frío azotaba su rostro y se abrazó a sí misma, intentando en vano calentarse. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, una belleza cruel que solo acentuaba su soledad y vulnerabilidad. La ciudad parecía acercarse con una lentitud agonizante. Al entrar en las primeras calles de Santa Esperanza, un silencio opresivo la envolvió. No era la quietud pacífica del campo, sino un silencio cargado de vigilancia y desconfianza. Las puertas se cerraban a su paso, y rostros curiosos espiaban por detrás de ventanas polvorientas, desapareciendo en cuanto sus ojos se encontraban con los de ellos. Ella era una anomalía allí, un pájaro exótico en una tierra de cuervos. Su vestido, incluso en su estado deplorable, gritaba riqueza y privilegio, convirtiéndola en un blanco en un lugar donde la pobreza y la desesperación eran la norma. El miedo que sentía era palpable, una presencia fría que la acompañaba a cada paso. La arquitectura de la ciudad era sombría y decadente, con edificios de madera torcidos que parecían apoyarse unos en otros para no derrumbarse. El barro seco en las calles guardaba las marcas de carretas y caballos, pero la ciudad parecía desprovista de vida. Era como si todos se hubieran recogido, esperando que cayera la noche para que los verdaderos peligros pudieran emerger. Arabella intentó pedir ayuda, pero su voz salió débil, un susurro que fue engullido por la indiferencia del lugar. Fue entonces cuando aparecieron, saliendo de un callejón oscuro como cucarachas. Eran 3 hombres, con rostros sucios y sonrisas maliciosas que no alcanzaban sus ojos muertos. El olor a alcohol y falta de aseo los precedía. La rodearon lentamente, como lobos cercando a una oveja perdida. El miedo de Arabella se transformó en terror puro y paralizante. Podía ver la intención en sus ojos, una mezcla de codicia por la joya en su cuello y una lujuria brutal que la hizo sentirse sucia solo con su mirada. «Mira lo que tenemos aquí», gruñó uno de ellos, el aliento fétido golpeando su rostro. Una princesita perdida. Extendió una mano sucia para tocar su cabello y Arabella retrocedió instintivamente, tropezando con sus propios pies. Cayó al suelo, la humillación sumándose al pavor. A su alrededor, las últimas ventanas se cerraron con un golpe final. Las cortinas fueron corridas. La ciudad la había abandonado por completo,
sentenciándola a su suerte en manos de aquellos hombres. No habría ayuda, no habría salvación. Cerró los ojos, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla polvorienta. Era el fin. Una vida entera de bailes, lecciones y expectativas. Todo se reducía a morir en una calle inmunda, en manos de extraños crueles. La resignación comenzó a apoderarse de ella, un letargo frío que adormecía el terror. Fue en ese momento de desesperación absoluta que un nuevo sonido cortó el aire, el trote constante y poderoso de un caballo sobre la tierra apisonada. Un sonido que no era apresurado, sino deliberado, cargado de una autoridad incuestionable. Los bandidos se giraron, sus sonrisas vacilando. La figura que se acercaba era imponente, un hombre montado en un caballo negro como la noche. No vestía la armadura de un guardia ni las ropas de un noble, solo las vestiduras simples y prácticas de un hombre de campo. Pero su presencia llenaba la calle. Se detuvo a pocos metros de distancia, el caballo resoplando y golpeando el casco en el suelo. El hombre no dijo una palabra, solo observó la escena, sus ojos oscuros pasando de los bandidos a la joven caída en el suelo. El líder de los bandidos intentó mantener la bravuconería. «Esto no es asunto tuyo, Rafael. Lárgate». La mención del nombre pareció cargar un peso inmenso. El hombre, Rafael, permaneció en silencio, pero su mirada se fijó en el líder con una intensidad que hizo que el otro retrocediera un paso. No hubo amenaza verbal, ninguna demostración de fuerza, pero el aire a su alrededor vibraba con un peligro contenido. Los otros dos bandidos ya miraban hacia las salidas, el coraje evaporándose ante aquella presencia silenciosa y letal. Sin desviar la mirada del líder, Rafael desmontó lentamente. Cada movimiento era preciso, económico, como el de un depredador. No necesitó sacar el arma que descansaba en su cadera. Su reputación, su propia existencia, era la única arma necesaria. Los tres hombres se miraron entre sí, una decisión silenciosa pasando entre ellos. Con murmullos y miradas resentidas, se dispersaron, desapareciendo de nuevo en las sombras de donde vinieron, dejando a Arabella sola en la calle con su inesperado salvador. El silencio que siguió fue profundo. Rafael se acercó a ella, sus pasos pesados en el suelo. Arabella permaneció inmóvil, el corazón aún disparado, la transición del terror a la incertidumbre siendo casi tan abrumadora. Se detuvo frente a ella y, sin una palabra, extendió la mano. No era una mano suave de un cortesano, sino una mano grande y callosa, marcada por el trabajo y la lucha. Sus ojos, que parecían tan duros momentos antes, ahora la observaban con algo que ella no podía descifrar. En un acto de puro instinto, sin pensar en las convenciones o en el peligro que un extraño podría representar, aceptó la ayuda. Sus dedos, pequeños y delicados, fueron envueltos por la mano fuerte de él y la levantó con una facilidad sorprendente. Por un instante, se quedaron allí, de la mano en medio de la calle desierta, el mundo a su alrededor pareciendo haber desaparecido. Él era el hombre más temido de la ciudad más temida, y ella, una noble perdida. En ese momento, eran solo dos almas encontrándose en medio del caos. Él la guió hasta su caballo, ayudándola a montar antes de subir detrás de ella. El calor de su cuerpo era un contraste reconfortante con el frío de la noche que se acercaba. El caballo comenzó a andar, saliendo de las calles opresivas de Santa Esperanza y subiendo por un sendero en la ladera de la montaña. Arabella no sabía hacia dónde la llevaban, pero por primera vez en horas, un sentimiento extraño comenzó a florecer en su pecho. Seguridad. El hombre que la sostenía no hablaba, pero su presencia era un escudo contra el mundo hostil que habían dejado atrás. Su cabaña era aislada, un refugio rústico, construido con madera oscura y piedra. Una chimenea de piedra dominaba la única habitación, y pieles de animales cubrían el suelo y los muebles sencillos. Era un espacio masculino,
funcional, desprovisto de cualquier lujo, pero emanaba una sensación de hogar y protección. Rafael encendió la chimenea y las llamas danzantes pronto comenzaron a ahuyentar el frío y las sombras. Le ofreció un vaso de agua y un trozo de pan, gestos simples que significaron más para ella que cualquier banquete que hubiera tenido. El silencio entre ellos persistía, pero ya no era incómodo. Era un silencio cargado de preguntas no hechas e historias no contadas. Arabella se sentó en una silla de madera cerca del fuego, sintiendo el calor penetrar en sus huesos. Observaba a Rafael mientras se movía por la cabaña, ocupándose de sus tareas con una eficiencia silenciosa. Había una tristeza en sus ojos, una soledad que reflejaba la suya propia. Se dio cuenta de que, al igual que ella, él también llevaba cicatrices, quizás no visibles, pero profundas en su alma. A la mañana siguiente, Arabella despertó con el olor a café y madera quemándose. Había dormido en una cama improvisada cerca del fuego, un sueño profundo y sin sueños, el primero en mucho tiempo. Rafael ya estaba en pie, afilando un hacha afuera, desafiando todas las reglas de su crianza, que dictaban que una dama jamás debería ensuciarse con trabajo manual. Salió y se ofreció a ayudar. Él la miró con sorpresa, una ceja arqueada, pero no se negó. Él le dio la tarea de apilar la leña que cortaba. El trabajo era duro, la madera áspera contra sus manos suaves, pero había algo liberador en ello, en el esfuerzo físico, en la simplicidad de la tarea. Era real, era útil. Trabajó con una determinación que la sorprendió a sí misma y, claramente, a él. En algún momento sus ojos se encontraron sobre la pila de leña creciente, y una pequeña, casi imperceptible, sonrisa tocó los labios de Rafael. En ese momento, una barrera invisible entre ellos se rompió. Los días que siguieron establecieron un nuevo ritmo. Arabella aprendió a cocinar con los ingredientes sencillos que él tenía, a remendar su propia ropa y a cuidar del pequeño huerto detrás de la cabaña. Él, por su parte, comenzó a hablar más, no en largos discursos, sino en frases cortas que revelaban pedazos de su vida. Le contó sobre haber crecido en esa tierra salvaje, sobre las pérdidas que lo endurecieron y le enseñaron a confiar solo en sí mismo. La admiración mutua entre ellos comenzó a transformarse en algo más profundo, un afecto silencioso que crecía en el espacio seguro que habían creado. Esa paz frágil, sin embargo, estaba destinada a romperse. La noticia de una dama noble desaparecida se había extendido, y con ella, la promesa de una generosa recompensa. Temprano una tarde, el sonido de varios caballos acercándose rompió la tranquilidad de la montaña. En el umbral de la puerta, Arabella vio a un hombre con un uniforme vistoso y una sonrisa arrogante, flanqueado por guardias armados. Era Javier Durán, el comisario corrupto de la provincia, un hombre cuya reputación de crueldad era casi tan grande como la de Rafael. «Rafael», dijo Durán con una falsa cordialidad, «he oído que has encontrado algo que me pertenece, o mejor dicho, que pertenece a su padre». Gesticuló hacia Arabella, los ojos brillando de codicia. «La recompensa es sustancial. Entrégala y no habrá problemas». La amenaza implícita flotaba en el aire, pesada y peligrosa. Rafael se movió para ponerse delante de Arabella, su cuerpo un escudo protector. Su voz, cuando habló, era baja y peligrosa. «Ella no es una cosa para ser entregada, y no va a ninguna parte». La tensión era casi insoportable. Los hombres de Durán llevaron las manos a sus armas, y el aire se llenó con la promesa de violencia. Fue entonces cuando Arabella hizo algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. Con un valor que no sabía que poseía, pasó por delante de Rafael y caminó hacia Durán. Se detuvo al lado de Rafael y, ante todos, tomó su mano callosa, entrelazando sus dedos con los de él. Su gesto fue un desafío, una declaración. «No iré contigo», dijo ella, la voz firme y clara, resonando en el silencio de la montaña. «Mi lugar está aquí». Miró a Rafael,
y el amor que vio reflejado en los ojos de él le dio toda la fuerza que necesitaba. Elijo quedarme con él. Durán se quedó atónito por un momento, su arrogancia sacudida por la determinación de ella. Miró de su rostro resuelto a la mano, de ella sosteniendo la de Rafael. La recompensa solo se pagaría por la dama noble, no por una mujer que eligió la vida con un forajido. «Te arrepentirás de esto», escupió Durán, la rabia distorsionando su rostro. «Volveré, y cuando vuelva, tomaré lo que quiero, con o sin recompensa». Se dio la vuelta abruptamente, montó en su caballo y partió con sus hombres, dejando atrás una nube de polvo y una promesa de muerte. La amenaza flotaba en el aire, pero por primera vez, Arabella no sintió miedo. Sintió una resolución de acero. Había hecho su elección, había reclamado su vida. Cuando se quedaron solos de nuevo, Rafael se volvió hacia ella, el rostro una mezcla de admiración y preocupación. «No tenías que hacer eso», dijo suavemente. «Yo me habría encargado de él». Arabella apretó su mano. «Nos encargaremos de él, juntos». En ese momento, las últimas defensas que quedaban entre ellos cayeron. Él la atrajo hacia un abrazo, y ella enterró el rostro en su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón. «Te amo», susurró en su camisa. «Yo también te amo», respondió él, la voz embargada por la emoción. Sabiendo que Durán cumpliría su promesa, pasaron el resto del día preparándose para la batalla que vendría. La atmósfera no era de desesperación, sino de una sombría determinación. El amor que acababan de confesar les dio un propósito, algo por lo que valía la pena luchar hasta el final. Rafael sacó de un baúl una pistola antigua, pero bien conservada. Con una paciencia infinita, le enseñó a cargar, a apuntar y a disparar. El peso del arma en sus manos era extraño, pero aprendió rápido, su mente enfocada en la supervivencia. La noche llegó como un manto oscuro y pesado, trayendo consigo el silencio tenso de la espera. No encendieron la chimenea ni las lámparas, usando la oscuridad como su aliada. Se sentaron juntos, las espaldas contra la pared de la cabaña, la pistola de Arabella en su regazo y el rifle de Rafael en sus manos. No hablaron mucho, no lo necesitaban. Cada mirada intercambiada, cada roce de manos, reafirmaba el compromiso que habían hecho. Estaban listos para luchar por su pequeña isla de paz, por su amor forjado en la adversidad. El primer sonido fue el crujido de una rama en el bosque. Luego, el silencio. Rafael y Arabella intercambiaron una mirada, ambos sabiendo que el ataque había comenzado. Se posicionaron cerca de las pequeñas ventanas de la cabaña, espiando la oscuridad. Vislumbraron sombras moviéndose entre los árboles, rodeando la casa. La espera era una tortura, cada segundo estirándose en una eternidad. Entonces, un grito rasgó la noche, seguido del primer disparo. Una bala atravesó la pared de madera, fallando por poco la cabeza de Rafael. La batalla había comenzado. El tiroteo fue feroz y caótico. Las paredes de la cabaña ofrecían cierta protección, pero estaban en inferioridad numérica. Rafael respondía a los disparos con una precisión mortal, cada disparo suyo encontrando un blanco. Arabella, con el corazón latiendo, descontroladamente seguía sus instrucciones, disparando por la otra ventana, tratando de mantener a los hombres de Durán a raya. El olor a pólvora llenó el aire, mezclándose con el sonido de gritos y madera astillándose. Luchaban como una unidad, una pareja sincronizada por la necesidad y el amor. Fue entonces cuando vio el brillo anaranjado. Una de las antorchas arrojadas por los hombres de Durán había encontrado su objetivo en el techo de paja seca de la cabaña. Las llamas se extendieron con una velocidad aterradora, el humo comenzando a llenar el pequeño espacio, sofocándolos. «¡Tenemos que salir!», gritó Rafael por encima del ruido. El fuego ahora rugía, devorando el hogar que habían construido. Aquel refugio de seguridad se estaba convirtiendo en una trampa mortal. Rafael la agarró de la mano y la arrastró hacia la puerta trasera. Salieron de golpe, tosiendo,
y con los ojos ardiendo, directamente a la oscuridad de la ladera de la montaña. El infierno de la cabaña en llamas iluminaba la escena, transformando la noche en un día fantasmagórico. Los hombres de Durán, sorprendidos por la huida, volvieron su atención hacia ellos. La lucha continuó allí, en la tierra desnuda, entre las rocas y los árboles. Una danza desesperada de vida y muerte bajo un cielo sin estrellas. La batalla alcanzó su clímax cuando solo 2 adversarios quedaron en pie en medio del caos: Rafael y Durán. Los otros hombres habían huido o caído. Los 2 se enfrentaron jadeantes, separados por un pequeño claro iluminado por el fuego. Era el enfrentamiento inevitable, el duelo final entre la codicia y la libertad. Arabella observaba, la respiración contenida en su garganta, la pistola vacía en sus manos. Todo se reducía a ese momento. Levantaron sus armas simultáneamente. El sonido de 2 disparos resonó en la montaña, casi como uno solo. Por un instante que pareció durar una vida entera, ambos permanecieron de pie. Entonces, Durán cayó hacia atrás, un agujero oscuro en su pecho, los ojos vidriosos de sorpresa. En el mismo momento Rafael se tambaleó, llevándose la mano al costado del cuerpo, donde una mancha oscura comenzaba a extenderse rápidamente por su camisa. Había sido herido. Arabella corrió hacia él, el grito atascado en su garganta. Él cayó de rodillas, y ella lo sostuvo antes de que tocara el suelo. La herida era grave, la sangre fluyendo libremente entre sus dedos. El alivio de la victoria fue inmediatamente reemplazado por el terror de la pérdida. «¡Rafael!», lloró, rasgando un trozo de su vestido para presionar contra la herida. Él la miró, el dolor evidente en su rostro, pero sus ojos aún cargaban la fuerza que ella tanto amaba. «Lo logramos», susurró antes de perder el conocimiento. De los escombros de su casa y de la carnicería de la batalla emergieron, no solo como supervivientes, sino como una pareja forjada en el fuego, cada duda y barrera quemadas junto con su cabaña. Arabella, usando conocimientos de hierbas que Rafael le había enseñado, lo cuidó, con una dedicación feroz. Durante días, luchó por mantener la fiebre bajo control y la herida limpia. Lentamente, dolorosamente, él comenzó a recuperarse. La fuerza de él era igualada por la de ella. Juntos, comenzaron a reconstruir, usando las piedras que quedaron y la madera de los árboles de la montaña. Levantaron un nuevo hogar sobre las cenizas del antiguo. Cada viga que levantaban, cada piedra que asentaban, era un ladrillo en la fundación de su futuro. El trabajo era arduo, pero lo hacían juntos, en un silencio compañero que hablaba más que cualquier palabra. Estaban construyendo no solo una casa, sino un testimonio de su resiliencia y de su amor. La tranquilidad, sin embargo, fue una vez más interrumpida. Cuando la nueva cabaña estaba casi terminada, un carruaje lujoso, mucho más grandioso que el suyo antiguo, subió por el sendero de la montaña. De él descendieron su padre, un hombre de rostro severo y ojos fríos, y su madrastra, envuelta en sedas y desdén. Habían venido para llevarla de vuelta, para forzarla a cumplir un matrimonio arreglado que beneficiaría a la familia. Miraron a Rafael, aún recuperándose, con puro desprecio. «Arabella», dijo su padre, el nombre sonando extraño y distante. «Esta locura se acaba ahora. Vendrás con nosotros». Su voz no contenía preocupación, solo una orden fría e incuestionable. La veía no como una hija que había sobrevivido a una prueba terrible, sino como un bien que se había desviado. La madrastra miraba la cabaña sencilla y las manos callosas de Arabella con un horror mal disimulado. Ellos representaban el mundo que ella había dejado atrás, un mundo de apariencias y contratos. Pero la joven a la que se enfrentaban no era la misma que había dejado la capital. Arabella se puso de pie, el polvo de la construcción en su ropa, la cabeza en alto. Una fuerza que no sabía que poseía fluyó por sus venas. Miró a su padre,
no con el miedo o la obediencia de antes, sino con la claridad de quien conoce su propio corazón. Mi nombre ya no es Arabella, dijo ella, la voz tranquila pero inquebrantable. Esa persona ya no existe. Mi hogar está aquí, continuó ella, extendiendo la mano hacia Rafael, que se levantó a su lado, apoyándose en ella. Mi nombre es el que él me dé. Mi vida es la que construiremos juntos. Rechazó el nombre de su familia, su pasado, su herencia, todo en una única declaración de independencia. Su padre se quedó boquiabierto, la furia y la incredulidad luchando en su rostro. No la reconocía. No podía comprenderla. Viendo la determinación inquebrantable en sus ojos y la presencia protectora de Rafael a su lado, se dieron cuenta de que habían perdido. No había argumento o amenaza que pudiera alcanzarla ahora. Con palabras amargas y promesas de desheredarla, se dieron la vuelta, entraron en su carruaje dorado y desaparecieron por la montaña, llevándose consigo las últimas cadenas de su pasado. Arabella los observó partir sin una pizca de arrepentimiento, sintiendo solo la ligereza de la libertad final. Finalmente solos, finalmente libres de las amenazas del mundo exterior, Arabella y Rafael se volvieron el uno hacia el otro frente a su hogar reconstruido. No había necesidad de contratos, ceremonias o bendiciones de la sociedad. Su unión había sido forjada en el miedo, probada en la batalla y solidificada en la elección. Bajo el cielo abierto, con la montaña como su única testigo, intercambiaron sus propias promesas, no de obediencia o deber, sino de compañerismo, respeto y amor inquebrantable. Su historia nunca fue contada en voz alta en los salones de la nobleza o en los mercados bulliciosos de las ciudades. Se convirtió en una leyenda silenciosa en la región, un cuento susurrado alrededor de las hogueras sobre la dama noble que desapareció y el hombre temido que la encontró. Era la prueba viva de que el verdadero hogar no es el lugar donde se nace, la cuna de oro o el apellido, sino el lugar donde se encuentra un alma gemela, un amor por el que vale la pena luchar. Vivieron sus días en esa montaña, en una paz que ellos mismos conquistaron. La cabaña, reconstruida con sus propias manos, era más fuerte que cualquier castillo, pues sus cimientos eran de amor y resiliencia. La historia de Arabella y Rafael se convirtió en un recordatorio silencioso y poderoso de que la vida más rica no es la que se nos da, sino la que elegimos, día tras día, con valentía y con el corazón. El amor de ellos no era un cuento de hadas, sino algo mucho más real y poderoso. Era un amor que había enfrentado la oscuridad y salido más fuerte, que había sido herido y sanado. Con cada amanecer que veían juntos desde el umbral de su casa, reafirmaban la elección que hicieron en esa calle polvorienta de Santa Esperanza. La elección de extender la mano, de confiar, de luchar, y finalmente, de encontrar el uno en el otro el único refugio que necesitarían. En la quietud de la montaña, lejos del juicio y las expectativas del mundo, encontraron no solo el uno al otro, sino a sí mismos. Él, el hombre temido, aprendió a confiar y a amar de nuevo. Ella, la dama noble, descubrió una fuerza y una identidad que nunca supo que tenía. Juntos eran completos, un testimonio de que el amor más verdadero florece no en la facilidad, sino en la adversidad compartida. La cicatriz en el costado de Rafael era un recordatorio constante de la batalla que libraron, pero también de la victoria que alcanzaron, y las manos de Arabella, antes suaves e inmaculadas, ahora callosas y fuertes, contaban la historia de su propia transformación. Eran las marcas de una vida real, una vida elegida, una vida vivida plenamente al lado del hombre que la vio no como un premio, sino como una igual, una compañera, la otra mitad de su alma. Su leyenda resonaba en el viento que soplaba entre los árboles, una canción de amor y valentía para quien supiera escuchar. La prueba de que, a veces, es necesario perderse por completo para encontrar el camino a casa y que el hogar no es un lugar en el mapa, sino un espacio seguro en el corazón de otra persona.
Un amor por el que vale la pena abandonar todo y luchar contra el mundo entero, solo para poder elegirlo todos los días. Llegamos al final por hoy, pero a esta historia todavía le queda mucho por contar. La continuación solo depende de ustedes. Dejen en los comentarios la petición de la parte 2 para que yo sepa que quieren más. Si te emocionaste o te sorprendiste con este video, deja tu like, suscríbete para que hagamos crecer esta comunidad y compártelo para que más personas conozcan esta increíble jornada. Un abrazo y hasta el próximo video.